buenas, soy Juan Pablo Moltó, el profesor de psiconeuroacupuntura, y es para mí un placer enorme estar con todos ustedes en el primer Congreso Internacional de Acupuntura Genética y Medicina Natural desde España, intentando transmitir qué es lo que yo hago, qué es lo que hace mi institución y a qué nos dedicamos dentro del mundo de la acupuntura científica. Para mí, quiero dar las gracias al doctor Jorge Luis González Pérez por la oportunidad que me brinda de estar compartiendo con todos vosotros esto que nosotros llamamos psiconeuroacupuntura. Bueno, sobre todo, en primer lugar, decirles que yo ahora mismo me encuentro en España. El Instituto Español de Psiconeuroacupuntura lo tenemos en la provincia de Alicante y nos dedicamos sobre todo a dar valor y aportar conocimientos científicos a la acupuntura y a la medicina tradicional china. Por ello damos formación en todo el mundo. De hecho, estamos en Argentina, estamos en México, estamos en Chile, estamos en Miami y bueno, en Europa, en varios países de Europa, y ahora también estamos entrando en ciertos países del este. Para nosotros, por lo tanto, sería un placer algún día estar en Venezuela, en la ciudad de Mérida y en concreto en su país maravilloso que nunca he conocido, y sería para mí un placer poder llevar allí la acupuntura científica y en concreto la psiconeuroacupuntura. Bueno, yo creo que a ustedes lo que les interesaría es saber un poquito en qué consiste la psiconeuroacupuntura, qué es lo que hacemos y a qué me dedico, básicamente. Bien, en primer lugar, me gustaría explicar cuáles son nuestros objetivos. Nuestros objetivos son dotar de ciencia básica a la medicina tradicional china. ¿Por qué? Tenemos que saber que hay dos tipos dentro del mundo de lo que es el campo científico. Estaría la ciencia aplicada y la ciencia básica. La ciencia aplicada es aquello que nosotros intentamos demostrar a través de la estadística que nuestro método, sea la acupuntura, sea la homeopatía, sea la medicina, sea cualquier fármaco, es válido, ¿no? Y para ello aplicamos técnicas experimentales, protocolos científicos, etc. Sin embargo, yo me dedico también, aparte de ese campo que es muy importante, me dedico a encontrar ciencia básica que avale a lo que es la acupuntura. ¿Por qué? Muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida profesional, nos hemos encontrado con colegas médicos que nos han dicho que la acupuntura es más allá que un placebo, un efecto nocebo, y que tiene dudosa efectividad científica. Bien, nosotros sabemos que eso no es así, y de hecho tenemos mucha investigación que lo corrobora. Sin embargo, sí que es verdad que necesitamos modelos científicos que expliquen qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque la medicina china es una ciencia milenaria y todos los que están ahí sentados supongo que saben que funcionan, y de hecho yo comprendo que nosotros somos personas que reconocemos nuestra acción terapéutica porque lo vemos en nuestra experiencia clínica. Sin embargo, el colectivo médico, vamos a llamarlo el colectivo oficial, ¿no? El que estudia la carrera de medicina en la facultad, se le enseña que solamente es válido aquello que tiene una fundamentación científica válida y sólida. La medicina china, por desgracia, ha sido siempre una ciencia descriptiva, es decir, la medicina oriental nos ha descrito el chi, nos ha descrito los meridianos, nos ha descrito una serie de fenómenos, una fenomenología que ha sido siempre basada en el modelo empírico, el modelo de la observación. A través de ese modelo, ellos lo que han hecho ha sido desarrollar un corpus teórico, una epistemología, que evidentemente funciona. Sin embargo, la medicina china ha sido descriptiva, no ha sido explicativa. Nosotros necesitamos explicar, si queremos entrar dentro de lo que sería hoy en día el ámbito científico, el ámbito de poder, ¿no? El ámbito de desarrollo clínico. Necesitamos explicar qué es lo que nosotros hacemos,
Cuando usamos una terminología como energía, meridianos, viento, viento frío, viento calor, evidentemente el colectivo médico, el colectivo biológico, los biólogos, los médicos, los científicos, nos miran con una especie de escepticismo, ¿no? Porque piensan que usamos una terminología muy desfasada, muy antigua y carente de validez. Sin embargo, nosotros hoy en día lo que tenemos es que explicar dentro de un marco teórico, científico, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Precisamente eso es a lo que yo me dedico, a intentar modelos explicativos para exponer nuestro fundamento teórico. A eso le llamaremos ciencia básica. La ciencia básica, por lo tanto, es necesaria para luego poder desarrollar una ciencia aplicada correcta. ¿Ok? Bueno, ese sería mi fundamento. Me acuerdo un día cuando yo comencé en el año 90-91, me formé en medicina tradicional china en España, hice mi examen internacional en la República Popular China, obtuve el nivel A de médico acupuntor y en el 94-95 yo ya era clínico, ¿no? Yo ya trabajaba en mi consultorio en España, tenía mucho trabajo, estaba muy contento. Sin embargo, yo me daba cuenta de que muchos de mis pacientes, cuando yo les aplicaba acupuntura, realmente mejoraban. La verdad es que mejoraban. Sin embargo, al cabo de un tiempo, muchos de mis pacientes regresaban otra vez a mi consultorio con otros síntomas o los mismos síntomas. Es decir, por ejemplo, venían sujetos que tenían gastritis, que tenían problemas digestivos, tenían dolores de cabeza, tenían migrañas, tenían insomnio. Yo les aplicaba acupuntura y por lo general el método funcionaba. Sin embargo, al cabo de un tiempo, ese paciente volvía otra vez a mi consulta con los mismos síntomas. Yo me daba cuenta de que la acupuntura puede eliminar el bloqueo de chi de hígado, puede fortalecer el bazo, puede equilibrar el corazón, nutrir el yin, dispersar el yang, pero sin embargo, muchos de nuestros pacientes, y a ustedes seguro que también les sucede, cuando regresan a su entorno, cuando se van a su hábitat, tienen problemas a la hora de relacionarse con sus semejantes, ¿no? Es decir, no saben poner límites, no saben decir no, no son asertivos, la frustración es continua o incluso han aprendido a ser infelices porque les han introyectado de pequeños mensajes, sombras, ¿no? Prejuicios, y eso lo arrastramos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces yo me di cuenta que yo necesitaba, aparte de utilizar la acupuntura, la moxibustión, las ventosas, la fitoterapia, necesitaba una herramienta verbal, una herramienta en la cual yo pudiera dar consejos e intentar orientar la vida de mi paciente, ¿verdad? Sin embargo, el sentido común es el peor de los sentidos, ¿no? Y dar consejos gratuitamente a un paciente no es muy aconsejable. Por lo tanto, yo me dediqué, en aquellos entonces, a investigar qué era la herramienta que más me podía ser útil a la hora de intentar dar soluciones al conflicto extrapersonal que el paciente tenía en su entorno, ¿no? En el sen social realmente, ¿no? El entorno más allá del sujeto como individuo. Realmente nosotros somos la interacción entre yo, tú, generamos un nosotros. Eso es el sen, ¿no? El nosotros es lo que la medicina china considera el sen. Bien, una vez yo conseguí saber qué era lo que me hacía falta, me di cuenta que necesitaba aprender psicología. Entonces me dispuse a estudiar en la Facultad de Psicología, la Facultad de Alicante, en concreto en la Miguel Hernández. Sin embargo, en aquellos entonces, ya estamos hablando del año 2000, yo era docente también de medicina china, porque realmente yo prácticamente acabé mi formación. En muy poco tiempo ya era docente en medicina tradicional china. Llevaba el área de fundamentos, el área de puntología. Bueno, la verdad que prácticamente he pasado por todas las áreas e incluso he hecho las formaciones completas, ¿no? de acupuntura y moxibustión. Bien, ¿qué pasó?
Me acuerdo el primer día, bueno, el primer día no, de los primeros días, en una asignatura que era, la asignatura de neurociencias, la biología del comportamiento. El profesor hizo una pregunta a todos los alumnos si alguien tenía algo que aportar, alguna idea sobre el funcionamiento de las neurociencias, ¿no? Cómo funciona la mente, cómo funciona el sistema nervioso, si sabemos cuál era nuestra orientación. Entonces yo le hice una pregunta. Piensen ustedes que yo ya era una persona mayor en comparación con el resto de los alumnos. Pues los alumnos todos tendrían una media de 17, 18 años, 19 como mucho, y yo ya estaba por los 30. Entonces yo le hice una pregunta muy simple. Le dije, ¿qué opina usted sobre la función de la acupuntura y la mente, ¿no? Entonces el doctor me miró atentamente y me dijo que la medicina china era un cuento chino, ¿verdad? Era un cuento chino y que realmente funcionaba por el efecto placebo y poco más. Entonces yo, evidentemente, me enojé y le dije que no, eso no era así, que la medicina china era una ciencia milenaria y que funcionaba desde hace más de 5.000 años. A lo que él contestó que algo funcione muchos años no quiere decir que esté correcto, porque podemos cometer un error durante cientos y cientos de años, como la ciencia ha demostrado, ¿no? A través de las sangrías, de las sanguijuelas, de esas técnicas agresivas, ¿no? Que se hacían en la antigüedad, ¿no? Así que me preguntó que qué era lo que yo hacía realmente. Entonces yo le dije que yo lo que hacía era regular la energía del organismo para generar, eliminar los síntomas. Cuando él me preguntó, ¿pero de qué energía le estaba hablando? Yo le dije que del chi. Entonces él me preguntó, ¿pero qué es el chi? Y entonces yo me di cuenta que el chi era energía. Claro, entonces él me preguntó, ¿pero usted de qué energía me está hablando? Porque está haciendo una tautología terminológica, ¿no? Porque me está diciendo que el chi es energía y la energía es chi, pero no me la está explicando, me la está simplemente señalando. ¿Qué es la energía para usted? Entonces yo exactamente no sabía muy bien de qué energía hablaba yo. Fíjense, yo era profesor de medicina china, ¿no? Y decía que era la energía que funcionaba, ¿no? por los meridianos a través del chuanqi, del chi limpio, del zonqi, del guqi, ¿no? De los alimentos, bueno, una serie de teorías que el hombre me preguntó, pero usted me está usando un término que se llama energía. En la física estándar, la energía, hay 4 tipos de energía: la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. ¿Usted de esas 4 energías de cuál me está hablando? Evidentemente yo le dije que no eran de ninguna de esas 4 energías, o a lo mejor sí, pero yo no conocía la diferencia entre la nuclear fuerte y la nuclear débil, ¿no? Y todos estos tipos, ¿no? de física dentro del modelo estándar de la física, ¿no? Los tipos de energía y cómo interactúan entre ellas, ¿no? y la energía de la totalidad, ¿no? de todas estas energías. Y entonces él me dijo, riéndose, que entonces estaba hablando de la energía del ciclo de Krebs, de la mitocondria, ¿no? Y del ATP, que si era realmente de esa energía de la cual yo hablaba. Evidentemente le miré y le dije que no exactamente es de la energía del metabolismo, sino es de la energía que va por los meridianos, ¿no? Entonces él me preguntó, que él era neurofisiólogo y había abierto muchos cuerpos en su formación, y dentro de un cuerpo hay huesos, nervios, vasos, músculos, pero nunca ha observado la existencia de un meridiano. Entonces usted me está diciendo que por unos meridianos que nadie ha visto va una energía que usted no sabe definirme. Evidentemente me di cuenta de que en el ámbito académico tenía muy pocas tablas, porque no podía explicar lo que yo sabía describir. Y a mí siempre me habían enseñado una serie de teorías, pero nunca me había cuestionado realmente si esas teorías funcionaban o cómo funcionaban. Y de ahí es de donde viene mi proyecto, que llevo más de 16 años dedicándome a la explicación, a la acupuntura científica y a demostrar qué es lo que usted y yo hacemos. Por lo tanto, después de esta pequeña introducción, voy a explicar los fundamentos teóricos de la psiconeuroacupuntura.
Bueno, vamos ahora, por lo tanto, a explicar y a describir, pero sobre todo explicar de forma titular, ¿no? Porque evidentemente no nos va a dar mucho tiempo en esta exposición. Sin embargo, quiero comentarles una cosa. Esta grabación fue encargada, claro, y yo la he grabado, con lo cual a mí me encantan las preguntas. Las preguntas no se pueden hacer ahora en directo. Sin embargo, este canal, este vídeo está colgado en mi plataforma de YouTube. ¿Qué quiero decirles con eso? Yo les aconsejaría, si ustedes lo desean, entrar en mi canal. Mi canal es Juan Pablo Moltó Ripoll. Les oriento a que se suscriban porque así podrán ver muchos documentales y muchos artículos que yo voy publicando. Pero en este vídeo, abajo ustedes pueden poner las preguntas que les venga a la cabeza sobre todo lo que yo les estoy explicando ahora mismo. Y yo, muy gustosamente, a partir de que ustedes la formulen, yo les contestaré escrito en el canal de YouTube. Sobre todo en YouTube. En Facebook no, porque en Facebook ustedes saben que el Facebook va muy rápido y muchas veces las preguntas se quedan perdidas en la corriente de preguntas y fotos y documentos que se van subiendo continuamente. Bien, como hemos dicho, el demostrar científicamente que la acupuntura funciona. Para ello nosotros usamos varios modelos científicos. Por ejemplo, ya que este congreso habla de genética, o por lo menos lo importante, ¿no?, que es el mundo de la expresión génica, ¿no?, los genes. Realmente nosotros cuando, en el año 2000, cuando estaba el fervor, ¿no?, del proyecto Genoma, ¿no?, que íbamos a conocer todas las enfermedades que existían porque todas tenían una gran base genética, ¿no?, y que todo estaba escrito en los cromosomas, los genes. Hoy sabemos que si bien esto es cierto, la penetrancia no es siempre la misma, que por tener unos genes defectuosos no quiere decir que vayamos a expresar esa patología. Va a depender de la penetrancia. Por lo general no es un gen solamente el que expresa una enfermedad, sino que es la suma de muchos genes, la sumatoria de esos genes que van a expresar en esa ventana de expresión esa patología. Por lo tanto, la genética ha evolucionado y hoy estamos en el mundo de lo que sería la epigenética, ¿no? Es decir, ya no es tan importante el gen y cómo este se expresa, ¿no?, formando proteínas. De ahí surge también el movimiento llamado proteonoma, ¿no?, el conocer cómo esas proteínas se codifican, ¿no?, a través del ácido de las bases genéticas a los aminoácidos y cómo éstas se forman en proteínas, ¿no? Toda esta secuencia de transducción es importantísima, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo importante es la epigenética, es decir, por qué se activan o no se activan ciertos genes. La epigenética es un campo de la ciencia muy, muy importante. Y nosotros, los acupuntores, realmente somos epigenetistas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la acupuntura en diferentes puntos, que hay estudios científicos que lo corroboran, actúan activando los ejes hormonales, ¿no? Los ejes hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, por ejemplo, el gonadal, por ejemplo, el tiroides, es decir, todos los ejes son activados con acupuntura. Y nosotros sabemos que la acupuntura, que puede actuar sobre el sistema simpático, parasimpático, puede actuar sobre el sistema nervioso, este actúa a la vez sobre el sistema endocrino, y realmente el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema inmunológico es un solo sistema, y eso hoy lo sabemos. Bien, pues nosotros a través de la acupuntura activamos ciertas sustancias llamadas hormonas. Las hormonas actúan como factores de transcripción a nivel génico, es decir, las hormonas activan o desactivan, y entonces se llaman factores de transcripción, los genes. Por lo tanto, la acupuntura a través de la estimulación hormonal puede generar esa activación y esa desactivación, y eso puede generar que se expresen esos genes o no se expresen en esas ventanas que podrían ser las ventanas patológicas, ¿no?, donde ese gen, cuando se expresa, puede provocar esa enfermedad.
Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, mi especialidad, que es la psiconeuroacupuntura, yo estoy muy centrado en lo que serían las patologías psicológicas, de conducta y también de neurodesarrollo. Por ejemplo, en la esquizofrenia, nosotros sabemos que hay una gran carga genética, es decir, las personas que van a sufrir esquizofrenia ya tienen portan, no por así decir, ese defecto en su gen, en sus genes. Bien, pero que yo sea portador de la esquizofrenia no quiere decir que la vaya a suceder, a expresar. Para ello va a suceder que haya algo en el entorno que me active esos genes, ¿ok? Nosotros sabemos que hay una ventana de expresión. Por ejemplo, en la esquizofrenia esa ventana empieza a activarse a partir de la adolescencia hasta final de la adolescencia, principio de la adultez, es decir, de los 13-14 años hasta los 24-25 años aproximadamente. En esa ventana es cuando mis genes van a expresar ese defecto. Si yo actúo sobre los factores epigenéticos que hacen que no se active, entonces no expresaré esa enfermedad. Y una vez pasada la ventana de expresión, no voy a sufrir esquizofrenia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el estrés provoca esa activación epigenética. Por lo tanto, cuando yo sé que un paciente mío tiene la predisposición a la esquizofrenia, yo puedo actuar sobre el yang de hígado intentando que no tenga una excitación yang en esa época de su vida. Si yo consigo que esa persona durante esos 6, 7, 10 años no tenga ese yang de hígado activado, eso actúa como factor protector. Por lo tanto, estoy regulando el factor epigenético que actúa sobre la expresión génica. Por lo tanto, la acupuntura actúa también modulando los genes a través de la epigenética. Nosotros en nuestro instituto sabemos qué puntos de acupuntura, por eso llamamos acupuntura científica, qué puntos de acupuntura actúan sobre qué patrones hormonales, ¿no? Y eso es prácticamente lo que nosotros hacemos, ¿no? Ese sería el campo, por ejemplo, de la genética. También tenemos otros modelos, por ejemplo, a través del sistema nervioso. Nosotros sabemos que el sistema nervioso actúa la acupuntura de una forma muy explicada en lo que es el control del dolor. A nivel medular tenemos el control dolor system, es decir, sabemos que la acupuntura puede bloquear los canales que emiten la información del dolor a través de los nervios raquídeos, a través del espinotalámico, que suben hacia arriba. Pues bueno, a nivel medular, si yo hago una acción a través del punto doloroso y en otros terminales hago una saturación, voy a hacer que a nivel medular haya un cierre en lo que sería la esta dorsal. Eso lo que va a provocar es el control del sistema, es decir, una anestesia, una analgesia del dolor. Pero también a nivel central, la acupuntura está demostrada que lo que hace es actuar sobre los opiáceos endógenos, ¿no? Las endorfinas, ¿no? Provocando una analgesia o una mejora del dolor a largo plazo, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Sin embargo, la acupuntura realmente nosotros, porque esto que acabo de decir, para ustedes supongo que no es nuevo, sabemos que el sistema nervioso es una de las explicaciones más importantes, ¿no?, de la acción de la acupuntura. Pero, sin embargo, en el sistema nervioso, el vegetativo sobre todo, el sistema simpático y parasimpático es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las enfermedades que trata la medicina china realmente no son enfermedades, son patrones, son distonías neurovegetativas. ¿Por qué? Porque cuando un paciente viene a nuestra consulta, por lo general, lo que presenta son síntomas, no son signos. Es decir, nuestro paciente lo que presenta son mareos, cansancio, heces blandas, halitosis, insomnio. Realmente el médico, cuando observa al paciente, no sabe muy bien qué es lo que tiene porque todavía no tiene signos en los cuales los pueda encasillar como enfermedades, ¿no? Y entonces siempre se atribuyen, pues estos son los nervios, esto es fibromialgia, usted está cansado, le voy a dar esto, le voy a dar aquello, pero realmente lo que está pasando es una distonía neurovegetativa, es decir, el sistema simpático parasimpático se está desregulando. Es una desregulación alostática, es una desregulación para equilibrarse, ¿no? La medicina china lleva cientos de años trabajando el sistema neurovegetativo
nosotros tenemos una cosa que se llama diferenciación de síndromes, el bushing. El bushing es cómo la acupuntura regula el sistema neurovegetativo a través de puntos de acupuntura. Es importantísimo porque los acupuntores llevamos trabajando sobre una terapia del sistema vegetativo, neurovegetativo, y que ese sistema se expresa a través de la distonía neurovegetativa con síntomas ambiguos, donde la acupuntura tiene una acción fundamental y la medicina ahí no sabe muy bien cómo encajarlo. Sin embargo, nuestros pacientes muchas veces sobrepasan esa distonía neurovegetativa, hay una irritación crónica del sistema simpático-parasimpático y esa irritación genera una lesión física y ahí es donde aparecen los síntomas y lo que en la medicina se llama enfermedad. Ahí sí que es verdad que la acupuntura también es efectiva, pero sin embargo a veces la medicina tiene que intervenir para intentar recuperar esa úlcera sangrante o ese brote de colon, esa ulceración de colitis ulcerosa o ese brote esquizofrénico o esa sintomatología muy aguda donde la acupuntura puede pasar a un segundo plano. Pero hay que entender qué es lo que estamos realmente haciendo para que la acupuntura sea lo más efectiva posible. Porque muchos acupuntores no saben el alcance de nuestra profesión. Y realmente esto es fácil de entender si entendemos muy bien las funciones epigenéticas y las funciones neurovegetativas del sistema orgánico. Más cosas, ¿no? A nivel oncológico, la acupuntura también funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la acupuntura actúa también sobre el sistema inmunológico y lo refuerza, lo estimula. Sabemos, por ejemplo, que el 14 de mayo aumenta la fagocitosis. Sabemos, por ejemplo, que muchísimas enfermedades se mantienen por esto que nosotros llamamos inflamación crónica. La inflamación crónica es un factor epigenético que actúa desencadenando procesos patológicos como podría ser el propio cáncer. Es decir, podemos entender que el cáncer es una expresión de una inflamación crónica sostenida en el tiempo. Yo sé que esto a lo mejor a ustedes les puede parecer un poco complicado, pero no tengo tiempo para explicar en esta ponencia, en este congreso, en qué consiste esto, pero yo lo que quiero es transmitirles esta información. La inflamación crónica. Nosotros sabemos que hay muchos pacientes que tienen ciertos valores de interleuquinas altas, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, la COX-2. Son factores que tenemos altos y estos factores altos hacen que tengamos una inflamación crónica. Esa inflamación crónica a lo largo del tiempo va bloqueando, va inhibiendo y va perturbando nuestro sistema inmunológico. Entonces nuestro sistema inmunológico cada vez nos defiende peor, porque realmente células tumorales tenemos a todas horas. Es nuestro sistema inmunológico el que las detecta y las destruye. Sin embargo, cuando nuestro sistema inmunológico está sobrecargado por esa inflamación crónica, está en insuficiencia, evidentemente tenemos una deficiencia de yin de riñón, tenemos una deficiencia de yin de hígado, tenemos una deficiencia de yin de pulmón. Evidentemente nuestro sistema inmunológico está en deficiencia y la deficiencia del yin genera un falso calor. Esa es la inflamación crónica que tenemos que erradicar. Por eso en oncología nosotros lo que hacemos es aumentar las prostaglandinas, en este caso las interleuquinas antiinflamatorias, antiinflamatorias, claro, para compensar esa inflamación crónica. Sabemos qué puntos de acupuntura actúan sobre estos procesos de inflamación crónica. Les invito a que se informen y a que vean más vídeos sobre estos trabajos que nosotros vamos desarrollando. Bien, la acupuntura también trabaja a nivel de la psique. ¿Por qué? Mirad, es muy importante que entendamos que cuando hablamos de la psique no es algo que está solamente en la cabeza. El cerebro no está en la cabeza, el cerebro es todo mi cuerpo. Evidentemente, la glándula o la masa más grande es el cerebro, pero en ningún momento mi cerebro está extendido, separado del tronco, de la médula, de los nervios raquídeos, de los haces musculares, ¿no? De las fascias, ¿no? Todo es el cuerpo y la mente. No son dos cosas, son una sola cosa.
Es muy difícil para el occidental entender este concepto, porque nos enseñan a que la mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a la mente. Y en realidad eso no es verdad, porque eso genera una dicotomía. La mente y el cuerpo son lo mismo. Evidentemente, yo no afecto a mi cuerpo afecta a mi mente, porque es lo mismo. Se da por entendido, no hay una dicotomía. Cuando yo pongo un punto de acupuntura en el cuerpo, estoy actuando sobre los marcadores somáticos. Antonio Damasio nos habla muy bien sobre esta relación entre lo cerebral y lo corporal, porque exactamente es lo mismo. Los acupuntores llevamos cientos y miles de años actuando sobre los marcadores somáticos. Aquí las neurociencias nos vuelven a dar ayuda para volver a entender qué es lo que realmente estamos haciendo a través de los marcadores somáticos. Importantísimo, ¿verdad? Sigamos. A nivel embriológico, la acupuntura funciona muy bien. Piensen que nosotros tenemos el Sanjiao superior, Sanjiao medio, Sanjiao inferior. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo son las tres capas embriológicas que representarían la teoría del Sanjiao. Es importante entender cómo a través de estas teorías la embriogénesis genera todo el cuerpo. El I Ching está detrás de todo esto. La codificación de los genes, la codificación de estos genes en aminoácidos, en tripletes. O sea, todo esto es increíblemente interesante y que la medicina china lleva miles y miles de años hablándonos de ello desde teorías totalmente complejas, ¿no? como el I Ching. Bueno, seguimos. A nivel del tejido conjuntivo, hoy en día la teoría de las fascias es importantísima. Las fascias realmente es un exocerebro, yo les llamo el exocerebro, es decir, es donde la memoria del movimiento se guarda, donde se guarda nuestro inconsciente del movimiento, y todo el cuerpo y la mente es lo mismo. Entender las fascias, seguro que muchos de ustedes han hecho terapia sacrocraneal, han hecho terapia vibracional, el masaje, simplemente el tocar. Muchas veces hay personas que se ponen a llorar, que empiezan a tener movimientos ideomotores, es decir, todo eso, ¿qué es? Es memoria en los músculos, en las fascias. La acupuntura, cuando pincha, trabaja sobre esa memoria también, y hay que entenderlo, porque por ahí también van muchos desarrollos científicos y mucho adelanto dentro de lo que es la neurociencia y la neurocorporalidad. Eso es un término que debemos de aplicar a nuestros conceptos, igual que los vegetales tienen memoria, igual que todo tiene una información que va más allá de lo que simplemente se ve o se observa. Luego, a nivel humoral, es decir, la acupuntura, cuando pinchamos, cuando insertamos una aguja, evidentemente a nivel local se van a provocar unas reacciones neurológicas, unas reacciones neuroquímicas, ¿no? Las prostaglandinas, el sistema de defensa, ¿no? Pero evidentemente sobre la zona humoral hay mucho escrito. Luego tenemos otros modelos que van a explicar también cómo funciona la acupuntura. Por ejemplo, hay uno muy importante, que es las teorías de Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos. De hecho, yo he hecho un trabajo que se publica ahora, igual en el Congreso ya se ha publicado, si no ya lo publicaré más adelante, que se llama Meridianos y campos morfogenéticos. Es decir, son los campos de fuerza que hacen que la materia se vaya ordenando siguiendo unos patrones de información. Esos son los meridianos. Son campos morfogenéticos. Le invito a que vea algún vídeo mío donde hablo de estos campos. Por ejemplo, hay un congreso que también está en el canal de YouTube. En el cuarto congreso, creo que fue, de psiconeuroacupuntura en medicina china avanzada, ahí pueden ver una ponencia mía sobre los campos morfogenéticos. Y luego tenemos la teoría de Kitt-Botkan, ¿no? Los meridianos o lo que serían los canales de Kitt-Botkan. Hoy hemos descubierto que existen unos microtúbulos, que por esos microtúbulos se desplazan los fotones, y el ADN, cuando se separa, emite un fotón de luz. Y ese fotón de luz evidentemente se transmite a través de esos microtúbulos. Estas son unas teorías todavía que hay que investigar, hay que desarrollar, pero básicamente por ahí es por donde va la investigación que nosotros llevamos a cabo. No voy a hacerlo más largo, y voy a pasar ahora a explicarles en qué consiste la psiconeuroacupuntura.
Explicar qué es lo que hacemos los psiconeuroacupuntores en nuestro quehacer clínico, ¿no? Bien, por un lado, la mayoría de las psicoterapias tradicionales lo que hacen es a través del verbo, a través de una explicación, a través del ensayo, a través de darse cuenta del diálogo persuasivo, intentan que nuestro paciente se dé cuenta y modifique su conducta o modifique su sensación interna o la creencia que tiene sobre sí mismo, y podamos a través de esas explicaciones y de ese darse cuenta reconocerse de otra forma y de esa nueva forma adaptarse mejor al entorno. Sin embargo, muchas veces el problema no está en saber, sino en sentir que lo que está pasando es lo que realmente yo soy. Hay otras terapias que lo que hacen es lo contrario, hacer que el paciente sienta. La bioenergética de Alexander Lowen, de las terapias psicosomáticas, las terapias de expresión corporal, el chamanismo, muchas técnicas, lo que hacen es que nuestro paciente sientan, ¿no? Experimenten. Sin embargo, a veces lo que vamos a necesitar realmente es una terapia que trabaje los dos niveles, el nivel de arriba hacia abajo y el nivel de abajo hacia arriba, es decir, de lo mental a lo corporal y de lo corporal a lo mental, porque el cuerpo y la mente, como hemos dicho antes, son una sola cosa, con lo cual la psiconeuroacupuntura intenta ser una técnica que integre al paciente desde lo físico, corporal y lo mental al mismo tiempo, porque la acupuntura trabaja a través de los marcadores somáticos, es decir, cuando yo aplico acupuntura, el cuerpo va a sentir. Si en ese momento el paciente está verbalizando un problema y yo a través de una psicoterapia, a través de una estrategia verbal, consigo que esa persona se dé cuenta a través de ella misma, eso es importante, es decir, la persona tiene que ser ella misma la que se autoanalice y se autodescubra, no el terapeuta, porque el terapeuta puede proyectar e introyectar muchos problemas internos. Por eso es importante que un terapeuta se haya hecho terapia previamente, conozca sus sombras, sus prejuicios y sus introyectos para no proyectarlos, ¿no? Sepa lo que es la transferencia y la contratransferencia, eso es muy importante que muchísimos acupuntores no conocen y pueden generar más mal que bien en eso que nosotros llamamos la labor terapéutica, ¿no? El explicar y el comprender cómo funciona lo inconsciente, lo consciente y el superior. Eso es fundamental a la hora de hacer una buena intervención terapéutica, ¿no? Y ahí es donde la psiconeuroacupuntura trabaja, ¿no? Entre lo verbal y entre lo racional. Para ello, lo corporal, perdón. Para ello, nosotros tenemos, en primer lugar, una teoría sobre por qué enferma la mente, ¿no? ¿Por qué enferma el Shen? Por un lado, un psiconeuroacupuntor tiene que estar bien preparado para intentar conocer la diferencia entre lo que se llaman neurosis y psicosis. Es decir, nosotros conocemos el modelo biológico, es decir, conocer cómo funciona la mente, el cerebro en este caso. ¿Por qué? Porque un profesional de la salud mental tiene que saber diferenciar entre lo que es un trastorno del comportamiento y lo que es un trastorno de la expresión cerebral. Evidentemente, un brote psicótico no lo podemos tratar a través de una terapia verbal, ¿ok? Cuando la persona está brotada en ese momento. Tenemos que saber lo que es un síndrome ejecutivo, tenemos que saber lo que es un trastorno de personalidad, porque el abordaje de este tipo de pacientes es muy complicado si no tenemos un conocimiento biologista de lo que está detrás. Tenemos que saber qué es un psicofármaco, tenemos que saber qué hace una benzodiazepina, tenemos que saber qué es un neuroléptico, tenemos que saber qué está tomando nuestro paciente para saber cómo eso está interviniendo a través de su sistema nervioso. Tenemos que saber cómo funciona la adicción, tenemos que saber cómo funciona los mecanismos de refuerzo positivo y de refuerzo negativo. Es decir, un psiconeuroacupuntor tiene que saber cómo funciona el entramado neuronal y corporal. Tenemos que saber cómo funciona el sistema de descarga. Tenemos que saber qué es la alostasis. Todas esas cosas importantes. Luego, muchas veces he oído que
Las personas tienen que centrarse en el aquí y ahora y olvidarse del pasado. Miren, eso es un problema. Los libros de autoayuda solamente ayudan a una persona, que es el que los ha escrito, porque están fundamentados en ideas huecas. Mirar, muchos de nuestros pacientes sufren porque han aprendido, les han introyectado desde la infancia creencias. Y esas creencias las proyectan en el presente y en el futuro. Y es muy difícil a una persona decirle cómo tiene que pensar, porque ellos piensan según su experiencia y solamente ellos a través del ensayo, a través del darse cuenta, pueden modificar su creencia y no porque usted le diga lo que tiene que hacer, un paciente lo va a hacer o va a creérselo, lo tiene que sentir. Y eso solamente viene desde el modelo psicodinámico. Hay que entender la psique y cómo la persona guarda en su psique sus experiencias. Y ahí es donde entran los reinos budistas. El psiconeuroacupuntor sabe los reinos, el reino humano, el reino infernal, el reino animal, el reino divino y el reino de los dioses hambrientos y el reino de los dioses celosos. Todas estas teorías psicodinámicas las tenemos que conocer porque nuestros pacientes sufren porque han aprendido y no pueden solamente liberarse a través de la acupuntura. Es imposible, ya lo digo yo, y si quieren un día les explico muy bien por qué. La acupuntura no puede cambiar una creencia si no hay una intervención verbal y una darse cuenta, ¿no? Bien. Luego tenemos el modelo humanista, es decir, saber de los 5 elementos cuál es el elemento que más deficiencia tiene usted, porque el elemento que más en deficiencia tenga usted es el elemento que más conflictos le va a atraer en su relación y en su adaptación al entorno. Por lo tanto, si yo consigo a través de un test rasgal saber cuál es su elemento más deficiente, saber cuál es su expresión de personalidad que más conflicto tiene, porque hay 5 elementos, como los 5 grandes de la psicología, también están los 5 elementos, los 5 rasgos. Y yo voy a poder estimular a través de la acupuntura y del verbo ese elemento que usted tenga en deficiencia. Luego tenemos los trastornos que han venido por un aprendizaje traumático. Es decir, seguro que una persona que ha tenido un accidente de tráfico tiene una experiencia corporal que le va a provocar ansiedad volver a conducir. Hay gente que viene y nos dice que tiene miedo a hablar en público. Hay gente que viene al consultorio y nos dice que tiene miedo a entrar en centros abiertos con mucha gente o centros al cine. No puede porque le entra ansiedad, le entran crisis de pánico, ¿no? Todo eso es porque han habido experiencias traumáticas que le han hecho vivir esa realidad y aprenderla y somatizarla en el cuerpo. Nosotros tenemos para ello una técnica que se llama terapia San Yao. La terapia San Yao ayuda a eliminar traumas con T mayúscula en el cuerpo. Cuando una persona ha sido violada, cuando una persona ha sido secuestrada, cuando una persona ha sido agredida, muchas veces le queda una información en los meridianos tendinomusculares, en toda su estructura fascial, en esos movimientos que no pudo terminar porque se disoció. Hay que entender cómo se da un trauma, cómo se gesta un trauma y cómo liberar a la persona del trauma. Y para ello utilizamos la terapia San Yao. La terapia San Yao es una combinación entre una terapia vivencial, una terapia experiencial y acupuntura y enfrentación o confrontación con el trauma. Y eso es lo que hacemos en terapia San Yao. Y luego tenemos el modelo energético, ¿no? El modelo de la medicina tradicional china. Evidentemente, con todos esos modelos, nosotros entendemos cómo una persona puede estar sufriendo. Como se han dado cuenta, nuestra etiología es compleja. Luego también el psiconeuroacupuntor está especializado en la evaluación, que no es diagnóstico, porque solamente diagnostican los psiquiatras y psicólogos. Nosotros, los psiconeuroacupuntores son acupuntores, también pueden ser psiquiatras, también pueden ser psicólogos, pero no tiene por qué ser un acupuntor, no tiene por qué ser psiquiatra. Por lo tanto, nosotros evaluamos. ¿Qué evaluamos? Evaluamos a través del modelo de la medicina tradicional china, a través de los 4 sistemas: auscultación, olfatación, interrogación y palpación. Es decir, observamos, tocamos, palpamos y hablamos. Solamente que observamos, por ejemplo, observamos el morfodiagnóstico, es decir, las estructuras de mi
mi cara expresa mis emociones, ¿no? Mis gestos, toda la musculatura, cómo está configurada, está expresando cuáles son mis emociones. No confundan el morfodiagnóstico con la fisionomía china. Eso no, para nosotros, de hecho, eso es un cuento, no, carece de ciencia. Nosotros hablamos de la morfopsicología y dentro de la morfopsicología hablamos del morfodiagnóstico, ¿ok? Observamos la lengua, luego palpamos el pulso, hacemos un interrogatorio, pero nuestro interrogatorio evidentemente es mucho más evolucionado o está más adaptado a la psique, ¿no? Hablamos sobre la actividad sexual, hablamos sobre los conflictos psicológicos, hablamos sobre la historia, hacemos todo lo que es la historia bibliográfica, ¿no? De nuestro paciente, etcétera. Y a partir de ahí lo que hacemos son las 5 psicoterapias junto con la acupuntura. Y ahora voy a explicar qué son esas 5 psicoterapias. En psiconeuroacupuntura nosotros tenemos 5 psicoterapias, una para cada elemento. Con esto no quiere decir que se haga una un día, otra otro día, no. El psiconeuroacupuntor trabaja las 5 psicoterapias al mismo tiempo. Sin embargo, las tenemos separadas en 5 elementos dentro de esa red cibernética que es el bushing. Bien. En la terapia agua nosotros trabajamos las sombras, el autoconocimiento y el darse cuenta. A través del lenguaje verbal, a través del diálogo persuasivo, del diálogo socrático, el paciente tiene que ir entrando dentro de sí mismo para descubrir y darse cuenta de qué es lo que le pasa a sí mismo. Ahí es muy importante la intervención del no hacer, es decir, el psicoterapeuta tiene que ser bastante hábil para intentar intervenir lo mínimo posible y que sea el paciente el que vaya encontrando sus sombras. Y él mismo, a través de esa somatización y esa sensación, darse cuenta. Aquí la acupuntura ayuda mucho, ¿ok? Porque la psicoterapia se hace con las agujas puestas en el mismo tiempo, ¿ok? Nosotros tenemos un protocolo en el que intervenimos de una manera concreta. Luego tenemos el elemento madera. En el elemento madera, al paciente le enseñamos a darse cuenta cuando se frustra, cuando se tensa, cuando se enfada y dónde va toda esa tensión, que por lo general es a la musculatura del esternocleidomastoideo, a la masetero, la temporomandibular, los escalenos, el trapecio. Toda esa estructura muscular absorbe toda esa frustración, pero yo tengo que enseñarle al paciente cuándo se está frustrando para que aprenda a poner límites o haga ejercicios de descarga de la tensión muscular por frustración, ¿ok? Eso es muy, muy importante, porque nosotros tenemos las 5 pasiones que afectan al Zen. La frustración, evidentemente, genera ira, ¿ok? Bien, nosotros, a través de unos ejercicios de bioenergética, quiero explicar una cosa para que no tengan dudas. La palabra bioenergética yo la utilizo desde la terminología del psicoanálisis o de la psicoterapia. Fue Alexander Lowen, ¿vale?, discípulo de Wilhelm Reich, discípulo a su vez de Freud, el que fundó lo que hoy en día se conoce como bioenergética. Lo que pasa es que el doctor Carlos Nogueira ha usado el término bioenergética dentro de lo que es el mundo de la acupuntura. Y cuando yo hablo de bioenergética, hablo de la versión de la psicoterapia de Alexander Lowen, ¿ok? Lo digo para no confundirse porque el doctor Carlos Nogueira tiene su escuela o esa tendencia que se llama bioenergética y no es lo mismo, ¿ok? Una vez hecha esta aclaración, para que no hayan dudas, seguimos. Luego tenemos el elemento fuego. En el elemento fuego nosotros hacemos técnicas de intervención rápida para cambiar patrones de conducta, porque el fuego por lo general tiende a la repetición, tendremos que entender que el fuego lo que quiere es automatizar conductas, porque nuestro Zen lo que quiere es aprender y ser inconsciente de lo que hacemos. Y cuando usted conduce, no se da cuenta que está conduciendo, ¿verdad? Pues nuestras formas de ser también están muy aprendidas y el ser humano repite muchas veces patrones que le pueden hacer sufrir, y romper esos patrones es lo que hacemos con la terapia fuego. Hay un dicho que dice que el ser humano tropieza 3 veces con la misma piedra. Eso es mentira. Eso es el ser humano más inteligente del mundo. El ser humano tropieza cientos de veces con la misma piedra. No 3, cientos de veces.
Así que no se preocupe si usted ha cometido varias veces el mismo error. Eso sí, si ese error le hace sufrir, la terapia a fuego le va a ayudar a través de técnicas estratégicas chinas a romper ese patrón de conducta, en concreto las 36 estratagemas chinas. Esto es importante. Luego tenemos la terapia tierra. En la terapia tierra yo le voy a ayudar a usted a romper el patrón de pensamiento obsesivo, la preocupación. Las personas repiten y repiten pensamientos, se les hace una obsesión sobre su proceso diario, ¿no? Nosotros vamos a ayudarle a aumentar la creatividad a través de técnicas de movimientos oculares. Y luego tenemos la terapia metal, ¿no? La terapia metal, lo que conseguimos con ella es que la persona resuelva conflictos que le generan tristeza. Le ayudamos a empatizar, le ayudamos a ponerse en el lugar del otro, le ayudamos a hablar con el niño que lleva dentro, le ayudamos a romper tristezas profundas o asuntos inconclusos. Eso es importantísimo. Por lo tanto, estas 5 psicoterapias se combinan a su vez con puntos de acupuntura. Nosotros los psiconeuroacupuntores usamos una fórmula compuesta de 3 partes. Quiero dejarles claro que una fórmula no me refiero a una fórmula de fórmulas, porque nosotros no hacemos pincho-puntura. Nosotros tenemos que saber manejar la acupuntura desde el principio teórico oriental. Usamos una aguja para regular el sueño. Es decir, nosotros interpretamos el sueño a través de una técnica muy bonita. Yo sé a través del sueño qué aguja necesita el paciente. Luego usamos 2 agujas para regular el patrón. Para regular el patrón nosotros usamos un modelo informático que se llama Quanalyzer, porque lo que queremos es que nuestros pacientes todos tengan estadísticamente la información de qué desarmónico está el patrón que experimenta o el síndrome. Para ello nosotros usamos un sistema que se diseñó a través de nuestro equipo de ingenieros e informáticos y la parte técnica de acupuntura. Usamos un cuestionario que nos da la información estadísticamente del patrón más perturbado. De hecho, les voy a poner algunas imágenes para que ustedes lo vayan viendo. A través de ahí usamos 2 puntos de acupuntura. Y luego usamos otra fórmula que son puntos psiquiátricos. Y en esos puntos psiquiátricos nosotros usamos todos los puntos de evidencia científica que actúan sobre la psique para regular pautas psicológicas, conductas o comportamientos. Por lo tanto, nosotros tendríamos una fórmula compuesta en 3 secciones. Una que regularía el inconsciente a través del sueño, una que regularía los patrones a través de la regulación del sistema simpático y parasimpático, y otra que trabajaría los síntomas. ¿Ok? Estas 3 partes de una fórmula lo hacemos a la vez que utilizamos la acupuntura. Por lo tanto, la psiconeuroacupuntura utiliza, por un lado, la acupuntura, por otro lado, la psicoterapia al mismo tiempo. ¿Y luego qué hacemos? Luego usamos también nosotros le llamamos farmacopea, ¿no? Le llamamos unos psicofármacos. ¿Vale? Para ello utilizamos medicina biológica. Por un lado, lo que utilizamos es fitoterapia occidental, pero bajo la teoría oriental. Es decir, yo sé qué planta, por ejemplo, el romero, el tomillo, la albahaca, la salvia. Es decir, ahora por ejemplo en Venezuela, ¿qué plantas son las más comunes de su territorio? Pues esas plantas nosotros las orientamos al concepto oriental. Es decir, por ejemplo, la salvia, el sabor, el tropismo, la naturaleza y la dirección. Yo quiero saber qué planta hay en su tierra para poder administrarla a mi paciente, porque sabemos que las plantas de la zona son las plantas que están en el microsistema donde usted está. Por lo tanto, tienen una capacidad de vibración superior a las plantas que puedan venir de China, aunque tengan miles de años de experimentación, aparte que son más económicas. Por otro lado, el psiconeuroacupuntor también maneja los aminoácidos, el triptófano, la melatonina, la alanina. Es decir, ¿qué aminoácidos puedo usar para regular su mente? Luego también vitaminas del grupo B, la B1, la B6, la B12, para regular el sistema nervioso son principales. Los omega, el DHA, para quitar la inflamación.
la cúrcuma, por ejemplo, como productos antiinflamatorios naturales, para bajar esa inflamación crónica que yo le hablaba anteriormente. Bueno, todas estas herramientas las utilizamos luego también con estimulación láser para problemas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, la lexitimia, la anorexia, problemas como las afaxias, la afasia de Broca, la afasia de Wernicke. Todas estas patologías neuronales las trabajaremos con estimulación láser. No sé, me han dicho que tengo que dedicar 1 hora, por lo tanto ya estamos llegando al final. He ido rápido, lo siento. De todas formas, el ir rápido se puede compensar porque ustedes van a tener el enlace en mi canal de YouTube, donde ustedes pueden ver otra vez esta ponencia a partir de que se haya presentado en el Congreso. Yo la abriré al público para que todos puedan disfrutar de ella. Al poderla verla, podrán hacerla más lenta y podrán preguntar todo lo que ustedes puedan necesitar. Sin embargo, yo les invito a que visualicen mis demás vídeos, porque muchas de las preguntas que a ustedes les pueden surgir las tendrán contestadas en esos vídeos que he hecho. Por lo tanto, es para mí un placer haber estado tener presencia, ¿no?, en Venezuela ahora mismo, que mis colegas venezolanos me estén viendo, y yo estoy abierto a ir a Venezuela y impartir mis formaciones en ese hermoso país, ver cómo se puede gestionar un enlace, una cooperación entre España y Venezuela. Yo no tengo ningún problema. De hecho, si ustedes me siguen en internet, tengo mi página www.psiconeuroacupuntura.com. Ahí me pueden ver todo. Hay una parte que es mi blog. Ahí les invito a que vean todos mis artículos, mis vídeos, y comenten y voten y hagan todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Así que le doy un abrazo al equipo que ha formado que ha dado la posibilidad de generar este congreso, y no puedo deciros más. Me tienen a su entera disposición. Así que, si se dan cuenta, estamos ahora mismo en mi despacho en España, en la sede del instituto. Pero aquí tengo una cosa que me regalaron hace tiempo un colega venezolano, que intenta siempre decirme que vaya a su país, ¿no?, a dar mi formación. Bueno, pues no solamente mi formación, sino a difundir la acupuntura científica en todos los congresos que haga falta. Ahí me tendrán. Muchísimas gracias y un beso a todos.